Hola amigas y amigos, mi nombre es Javier Suazo, autor de las novelas Entre Scylla y Caribdis, El fuego interior, Quetzaltli, La lágrima del creador, y de la colección de cuentos Distopía, cuentos de ciencia ficción del tercer mundo. Eh, También he escrito el poemario Bajo la curva de la luna. Actualmente pues esta colección la hemos editado a través de la casa editorial Casasola Editores, en donde pueden encontrarla en su página web www.casasolaeditores.com. Eh, la escritura, la literatura para mí pues ha sido algo que durante toda la vida me ha acompañado desde muy pequeño, y es a través de ella pues en donde trato de hacer una conexión con los lectores, con el mundo de mis ideas, de mis pensamientos, tratando de interactuar. Para mí esa es una de las cosas fundamentales de la literatura, poder interactuar con el lector y generar discusión, generar controversia de la cual se puedan sacar conclusiones, análisis sobre nuestro mundo, sobre nuestra vida. Parte de ello está aquí en Distopía, cuentos de ciencia ficción del tercer mundo, en donde a través de la ciencia ficción pues hago una reflexión sobre la pobreza, sobre las crisis continuas que vivimos en el tercer mundo, a pesar de encontrarnos en una fase de la historia en donde la tecnología y el desarrollo tecnológico pues están marcando la pauta. No obstante, las desigualdades sociales siguen creciendo y se siguen dando en este mundo. La invitación pues es a que nos encontremos en la literatura a través de estos títulos, a través de estas obras, y a que conozcan también más sobre el catálogo de Casasola Editores, la casa editorial que impulsa las letras centroamericanas. Espero que tengamos pues ese encuentro literario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Soy Samuel Rivera, soy periodista de profesión, empresario y también escritor. Mi segundo libro, bajo el paraguas de editorial Casasola Editores, pues se titula Sombras Azules. Es una saga de 10 cuentos donde hablo mucho sobre la realidad inmigracional. Son cuentos de ficción y realidad donde toco diferentes temas de diferentes comunidades. Y una de las formas de desarrollar este libro de cuentos la plasmé a través de que su final en cada cuento termina con personas que enfrentan situaciones que tienen que ver con realidades inmigracionales que quizás muchos de nosotros la hemos enfrentado siendo inmigrantes de Estados Unidos. Sombras Azules finalmente es el cuento, bajo mi parecer, más importante que he escrito y que tiene que ver con una toma en ficción de una cárcel de inmigración por parte de los propios inmigrantes y en la parte final tratando de recuperar la cárcel donde los inmigrantes tomaron como rehenes a los agentes de inmigración de dicha prisión. Bueno, un gusto compartir con ustedes mi segundo libro, Sombras Azules. No se lo pierdan pronto bajo el sello de Casasola Editores. Saludos amigos, amigas, bienvenidos una vez más a este espacio Casa Llena en Casa Sola. Yo soy Oscar Estrada y a nombre de Casasola Editores doy la bienvenida a ustedes a este espacio que estamos construyendo para compartir cada viernes un momento para poder hablar de libros, para poder hablar de literatura, para poder hablar de cultura. No, para nadie es ajeno cuando decimos que Centroamérica, Honduras, Nicaragua, todos los países que componen Centroamérica están pasando por momentos muy difíciles, muy complicados, política, económica,
a nivel de la pandemia, a nivel de migración, ¿no? Todo el flujo migratorio sin precedentes que está dándose y que por lo visto no, la cosa no va a ir mejor tampoco en los próximos meses, yo diría en los próximos años. Esta realidad que nos toca vivir, que no es nueva, Centroamérica es una región que ha estado en permanente crisis desde su historia, ¿no? Es algo que merece ser pensado, merece ser discutido, merece ser estudiado y presentarse propuestas, ¿no? Desde Casasola Editores, un proyecto editorial de 8 años ya, vamos para el 9º año en construcción, ¿no? Porque es un proyecto en el cual hemos ido aprendiendo, hemos ido creciendo juntos. Creemos que la literatura y los libros realmente es lo mejor que como generación podemos aportar para que nuestros países vayan buscando una luz detrás de esta gran oscuridad que nos aflige como generación, como país, como pueblo. Y por eso también creemos que es importante construir las alianzas con otros proyectos editoriales que nos permitan también construir esta imagen, este imaginario de región centroamericana, porque si de alguna forma vamos a poder salir de este problema que estamos enfrentando, va a ser a través del trabajo en conjunto, a través de la cooperación y a través del mutualismo, ¿no? La ayuda mutua como gremio y como países. El día de hoy, para hablar de libros, para poder tener esta conversación amplia, ¿no? Y rica que nos promete un tema tan complejo como este, donde se involucra el ingreso de la tecnología, donde se involucra la tradición literaria centroamericana, donde se involucran también las mismas condiciones económicas y políticas de nuestros países. Hemos invitado a 4 editores, amigos personales, ¿no? Escritores a los cuales respetamos, cuyo trabajo respetamos mucho, para poder hablar con ellos, ¿no? Es importante aclarar de que estamos aquí hoy, más allá de la relación de amistad que compartimos, tenemos aquí también como experiencia editorial y como sello, y cada uno de nosotros tendrá su propio aporte. Invitamos, por ejemplo, también a Salvador Madrid. Buenas tardes, Salvador. Buenas noches. Aquí en Estados Unidos son las 8 de la noche ya. Salvador Madrid dirige el Festival de los Confines, un festival que lleva 5 años, va para el quinto o sexto año. ¿No? Sí, vamos a la quinta edición y bueno, primero buenas noches, Oscar, un placer estar aquí y gracias por el espacio. Trabajamos en conjunto con otras personas porque normalmente siempre me gusta decir eso, que a veces la gente conoce el festival, que yo soy la cara visible, ¿no? Pero detrás está todo un equipo de trabajo también e incluso pues de colaboradores, ¿no? Donde parte de personas que estamos conversando hoy, pues formamos todo el equipo, ¿no? Que hacen posible el festival. Bien, vamos a llamar también a don Armando Maldonado de para nosotros tenerte bien acá junto con nosotros. Malpaso ha hecho un proyecto actualmente de impulsar las plataformas digitales dentro para la poesía, ¿no? En Honduras y Centroamérica, y creemos que tiene también aportes importantes dentro de esta discusión. Y llamamos también a Carlos Ordóñez. Carlos Ordóñez, bienvenido de Editorial Universitaria, poeta, escritor, guionista, graduado de la misma escuela donde yo me gradué, ¿no? Entonces, aquí, si alguien tengo de competencia como guionista, a Carlos. Bienvenidos, señores. Gracias. Buenas noches. Yo quiero comenzar la conversación primero hablando sobre cómo ha sido tradicionalmente la forma de publicar un libro, ¿no? Constantemente yo recibo
solicitudes de gente, ¿no? A través de las distintas plataformas de Casasola Editores, preguntando sobre su poemario, preguntando sobre su libro de cuentos, preguntando sobre su novela, ¿no? Tengo mi experiencia personal como escritor también, antes de montar Casasola, cuando estuve buscando las opciones que el mercado me daba, pero comencemos con Carlos, porque tiene una plataforma mucho más institucional, ¿no? Editorial Universitaria es una plataforma muy distinta de las otras editoriales que hay en el país, pero en tu experiencia, Carlos, ¿cuál es el proceso para publicar un libro? ¿Cuál es la experiencia que un autor tiene a la hora de querer publicar un manuscrito? Bueno, Oscar, feliz noche a todas, a todos. Gracias por la oportunidad de conversar. Hacer un matiz en el hecho de que yo no dispongo de una plataforma institucional, ¿no? Yo soy un servidor público, trabajo para la universidad y me empecino en tratar de hacer el trabajo de la mejor manera posible respecto a los libros. Esto desde hace muchos años ya, en realidad, y tal vez esto responda a tu pregunta. Recuerdo que alguna vez le escuché yo a nuestro común amigo Fabricio Estrada en alguna presentación de hace tantos años, cuyo número no quiero recordar, en donde dijo que publicar un libro en Honduras era como sacar un televisor en cuotas. No sé si Fabricio recordará esa expresión, pero la dijo alguna vez en el CAC cuando conversábamos, perdón, no, en el antiguo CRA, ¿no? Cuando conversábamos ahí hace muchos años. Y eso me dejó muy marcado en realidad, porque creo que esa dinámica no ha variado mucho hasta el día de hoy. Considero que aunque existen, desde luego, existe una emergencia de editoriales independientes, de esfuerzos loables, institucionales, algunos, la mayoría independientes, como he dicho, afortunadamente. Eh, la situación para publicar un libro sigue siendo muy precaria en Honduras, me parece a mí, ¿no? Normalmente, pues, seguimos recurriendo a veces a ediciones de autor, en donde el autor tiene que pagar la edición completa del libro y después ver cómo la vende. Creo que continuamos en coediciones, digámoslo así, de autor también, ¿no? Sin ningún conocimiento, porque por ser autor no tengo que saber vender un libro, ¿no? Sin ningún conocimiento de mercadeo, sin ningún conocimiento de marketing, de promoción, ni nada. Entonces, de alguna forma... Claro, yo creo que los que estamos aquí podríamos decir algo que es muy propio de nuestra geografía literaria, y es el hecho de que los primeros libros que publicamos, la gran mayoría, eran autoediciones, ¿no? Nosotros cogíamos el manuscrito, nosotros lo transcribíamos en una máquina en aquel entonces o en una cabezona IBM, ¿no? Transcribíamos los libros, nosotros los imprimíamos, los encuadernábamos primorosamente, lo llevábamos a la imprenta, supervisábamos en la imprenta, nos peleábamos con el impresor, buscábamos todos los mecanismos, éramos los diagramadores, nos inventábamos cualquier imagen o ilustración que encontráramos a mano y que en el endeble Corel Draw se pudiera pegar ahí cualquier pegoste, ¿no? Entonces, hacíamos aquello, desde luego, desde la ingenuidad y también desde la necesidad, ¿no? La necesidad también de expresar, la necesidad al fin y al cabo de llevar una idea, ¿no? Un pensamiento y de una construcción también de una bibliografía hondureña. A falta de editoriales, había que hacerlo, ¿no? Creo que aunque a veces en algunos países es una labor un poco mal vista la autoedición, en países como el nuestro no hay otra salida y a veces es necesario también. Bueno, ¿El Salvador, Armando? Sí, yo soy totalmente de acuerdo con Carlos. Lo que yo te puedo decir que conozco de cómo se hacen los libros en Honduras, pues es... Se nos quedó congelado, don Salvador. Armando, está silenciado. Bueno, sin embargo, también podemos hablar de personas que no tienen dinero y
y normalmente pues buscan una oportunidad con algún editor independiente, pero el editor independiente tampoco tiene dinero. Y hay distintos mecanismos a veces, ¿verdad? Las ediciones son paupérrimas, artesanales totalmente. Lo cual dificulta mucho competir a la hora de estar en los anaqueles con libros que tienen otros contextos y otras calidades. Y otra manufactura. Y otra manufactura, sí. Entonces, Salvador, te perdemos por momentos. Las últimas ideas que tuviste ahorita no las escuchamos, te perdimos un momento. Sí, decía que es bastante difícil, en primer lugar porque la industria editorial como tal en Honduras es bastante paupérrima, es muy escasa. Entonces, por ejemplo, uno muy poco puede hablar aquí de calidad de papel, de muy... recuerden ustedes, empieza a desarrollar también algún tipo de contemporaneidad, digamos, a nivel de lo que es diseño gráfico, a nivel de lo que es estos nuevos lenguajes, ¿no?, contemporáneos, que de alguna manera inciden en la publicidad. El marketing nuestro ha sido totalmente artesanal, ¿no? Todavía salimos a la calle con un megáfono a anunciar. Entonces hay una serie de cosas, es una sociedad totalmente atrasada, que vive en medio de la crisis, en medio de la necesidad, y lógicamente eso afecta un producto como los libros, donde aquí lo importante es ver cómo se consigue el maíz y los frijoles para comer, y uno comprende toda esa dinámica también. La figura del editor, pues, es prácticamente un gran aventurero. Es un hombre o una mujer que arriesgan todo, que dejan de llevar el pan a la mesa por hacer libros. Creo que han habido otras iniciativas que se han fortalecido con dinero. Te perdemos, Salvador. Hay iniciativas también que hay que reconocer un valor histórico, como por ejemplo Editorial Guaymuras, ¿no? Que dentro de la tradición hondureña tiene un valor importantísimo. En este punto, ¿no? También... Sí, había que agregar en este punto también que ha surgido una generación de escritores que la misma necesidad los ha llevado a perfeccionarse como diseñadores gráficos, como en el tema de marketing, como gestores culturales, etcétera. Y pasa eso que dice Carlos. Así que a veces uno ejerce crítica en el medio porque dice que no hay mediaciones, ¿no?, para el momento de publicar una obra. O sea, aquí una buena obra pasa desapercibida como una mala obra. Incluso hay malas obras, malos libros, pésimos libros que tienen mayor repercusión y visualización porque la persona que los publica pues tiene, digamos, algunas habilidades de marketing o para posicionarse. Es bastante complejo. Y hay que reconocer también que la labor del editor, ¿no?, esta persona que los cuatro, nosotros acá a veces nos hemos puesto ese sombrero, ¿no? Yo confieso que yo me metí de editor sin haber tenido ninguna idea de en qué relajo me estaba metiendo, ¿no? Y de alguna forma también es una figura que requiere cierto nivel de entendimiento del lenguaje, cierto nivel cultural, y en un género que tampoco genera gratificaciones económicas, ¿no? Y se vuelve pues difícil poder entrar en ese ambiente sin realmente dar retribución, sin pago, pues, en ningún momento. Eso es lo más difícil de todo, que el problema del editor es que también es un gran aventurero, ¿no?, en estos casos. Y yo valoro lo que dice Carlos, que la autoedición pues sigue siendo una salida noble, ¿no?, por la crisis. Y así es. Entonces yo recuerdo, la otra cosa también, Oscar, es que en la institucionalidad han habido un montón de puestos que han sido claves que los han ocupado mediocres. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando hemos tenido alguna estructura, tuvimos una editorial del Ministerio de Cultura que tenía imprenta y debió ser totalmente funcional y llevar de libros del país, pero como está en manos de mediocres, jamás pudo progresar, ¿no? Y así ha pasado con muchas editoriales. O lo que ocurrió también, Salvador, que en cuanto cambió el gobierno, todo ese esfuerzo que se construyó desde la institucionalidad se echó a perder. Armando, pero vos entras al mercado editorial ya haciendo uso de otro tipo de plataformas, ¿no? Haciendo uso del PDF descargable, de las redes sociales como una base
importante para lanzar tu literatura. ¿Cómo has visto vos este proceso, ¿no? Y de qué manera cambia el mercado editorial a la hora de ingresar las nuevas plataformas digitales? Bueno, Carlos, primero, gracias por la invitación y qué gusto estar aquí con amigos, ¿verdad? Pues fíjate que yo al inicio, cuando fundé Ediciones Malpaso y sacamos el primer libro con Perla Rivera, el formato era el formato clásico y era el formato de pelear con impresores, pelear con librerías, pelear con el SAR y pelear con todo aquel que de una u otra forma te hace difícil el trabajo de publicar un libro en este país. Lo que hablaba Carlos sobre la autoedición, pues todos hemos tenido que pasar por ese territorio, que en muchos lados es un territorio oscuro, pero en este país a veces parece que es el único territorio a explorar. Yo te diría regional, ¿eh? O sea, estamos regional. hablando de Honduras los cuatro, pero es un problema regional. Bueno, como anécdota, esa conversación que dice Carlos con Fabricio Estrada en el CRA fue allá por 2002 y yo estaba ahí, fue cuando los conocí a ellos. Y así publicamos un par de libros más, siempre siguiendo el formato casi de la autogestión, que el libro mismo fuera autosostenible. Había un proyecto grande antes de la pandemia y la pandemia botó todo. La pandemia nos botó un montón de proyectos grandes que teníamos, proyectos que al final de cuentas iban a posicionar tanto materialmente como simbólicamente la editorial, y obviamente uno se frustra. Y créeme que cuando pasa la pandemia, yo pensé en las primeras semanas, cuando vi todo el panorama que venía, yo pensé seriamente en cerrar la puerta y apagar la luz y decir, aquí ya no hay nada. Pero empecé a explorar estos procesos virtuales y prácticamente fue la necesidad lo que me llevó a estos lenguajes, al lenguaje del fanzine virtual, de la plaquette virtual, y que después ahora pues vimos que fueron proyectos sumamente exitosos. El primer proyecto al que llegó así es con Poesía de Puertas Abiertas, que es una antología de poesía audiovisual que se montó en finales de abril del año pasado, en lo mejor de la pandemia, y fue prácticamente una apuesta a ciegas. Es esto porque no hay nada más ahorita. Y le echamos a andar y agradezco infinitamente a los autores que se sumaron a este proyecto. Y después de eso tuvimos una plática aquí con Salvador para trabajar lo de los confines. En medio de eso lancé también el Festival de Escritoras Hondureñas Ciclónicas, que fue un rotundo éxito. Las plaquettes de estas escritoras se movieron por el internet de una forma espectacular. Luego hicimos lo de los confines en alianza con El Heraldo y con Casasola y con la editorial universitaria. Y bueno, ustedes saben las cifras, casi 700,000 descargas, fue un rotundo éxito. Lo que me gusta de lo que está diciendo Armando es que recordad que aquí también hay una dinámica, ¿no? De diferentes visiones, de diferentes habilidades. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ir buscando? Anteriormente, pues, se hacía el ejercicio de publicar, que era totalmente rudimentario. Digamos, imprimir el libro, hacer una presentación, quizás buscar a alguien que escribiera alguna reseña o buscar un periodista que nos ayudara a publicitar el libro. Sin embargo, hoy sabemos que el mundo ha cambiado y que en la medida que hagamos alianzas, vamos a poder como fortalecer más y posicionarnos más como cajas editoriales, como editores, etcétera. Entonces es interesante todo esto. No hay que, por ejemplo, el Nos Asocios, Oscar, tampoco tenemos que demitificar esa idea de volver así como demasiado sacralizado el libro y el mundo de la cultura. En Honduras tenemos ese problema. Es demasiado sacralizado. Los escritores todavía no nos podemos relacionar con los editores. Y eso, recordad que cuando se establece una relación con un editor debe ser totalmente profesional. Entonces, que no pase como
como siempre sucede, ¿no? Que cuando entregas un libro también lo haces como un ejercicio estrictamente profesional, quedas en manos de un editor en quien confías y el editor también hace una labor que a veces los escritores no están preparados, ¿no? Cuando recomienda, cuando poda, cuando sugiere, etcétera. Otra dinámica importante, creo yo, con los asocios es que hay que abrir el mundo del libro. No solo literatura, no solo poesía, no solo narrativa, novela. Hay un montón de cosas que se pueden contar en el país y eso nos falta aquí. Aquí no hay libros de flores, ayer tenía una conversación, por ejemplo, no hay literatura infantil en este país, es así de triste. Bueno, no hay literatura infantil en toda Latinoamérica. Latinoamérica sí, completa carece de literatura infantil. Totalmente triste. Entonces, estábamos hablando con el liderazgo de Plan Internacional Honduras. Por ejemplo, en la Empira hay más de 200 niñas y niños que están escribiendo literatura infantil. Entonces, que no me venga a mí a decir que alguien que no está ahí esa posibilidad abierta, ¿no? O sea, imagínate, por ejemplo, hablamos de literatura infantil, que es esa expresión de adultos escribiendo para niños, ya sabemos todos los variopintos y todo, pero también sería interesante generar todo un movimiento de escritura infantil con las niñas y con los niños. Otra establecer diferentes asocios con festivales, con iniciativas culturales, no tenerle miedo a los asocios privados, por ejemplo. Somos un país donde todo es ideología, donde todo es sospechoso, ¿no? Carlos está haciendo un libro sobre algo y dice, ¿qué hay detrás? ¿Quién lo está haciendo? Juan Orlando, Mel, izquierda, la derecha. Eso es ser bastante torpe, ¿no? Creo que debemos de apartar un poco la cosa política, claro, con la dignidad del caso. Salvador. Y evitar ese mundo tan sospechoso alrededor de la cultura. Te quiero interrumpir, Salvador, antes de llevar la conversación ahí, porque, o sea, obviamente hay un reto que es el de producir contenido de calidad, que ya hablamos un poco, los impedimentos que hay para esos retos también, pero además la visión del editor y la confianza que va del autor, el editor también va alrededor de las posibilidades de ventas, ¿no? Y yo recuerdo, por ejemplo, para mí una de las clases que recibí yo de humildad, porque además en ventas de libros se requiere de mucha humildad, ¿no? Fue precisamente Edgardo Florián, que fue el que me dijo que si yo no era capaz de vender mi libro de mes en mes, a lo mejor yo no era capaz de escribir tampoco, ¿no? Porque yo soy el que tiene que vender mi producto al final, ¿no? Pero Carlos, hablando ya de ventas de libros, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que tiene para poder venderse libros en Honduras? Y tratando de explicar esto también hacia una región centroamericana. Bueno, miren, a mí no me gustaría tener que responder a veces algunas de estas preguntas porque puede sonar demasiado pesimista. Mi visión es un poco pesimista, pese a que pasamos varando en el mar, ¿no? Y pese a que nos dedicamos a este oficio tanto de la escritura como de la edición. Aún dedicándonos a esto, mi visión, como te digo, es bastante triste, bastante lamentable. Y pasa por algo, y es que, a ver, en primer lugar, somos pocas las personas a los que nos interesan los libros, parece, en Honduras. En la región centroamericana, en general en el mundo, el libro no es un producto tan cotidiano, no es un producto... no es un producto al alcance de las grandes mayorías. No hay interés de parte del poder para que la gente tenga acceso a los libros, a la educación, a la cultura. Entonces, si no existe esa necesidad, difícilmente puede existir una demanda también. Efectivamente, hay poca demanda en nuestro país. En Honduras, yo pues consulto a las personas en general cuántas personas compran libros, con qué frecuencia, ¿no? Si empecemos por darnos cuenta que vivimos en un país en donde un libro puede representar la comida de la mesa de un día o de varios días de muchos compatriotas.
Entonces se ha tornado un producto difícil de adquirir, por lo tanto difícil de vender. No sé qué decirte, qué más te puedo decir, Oscar. Lo veo así, lo veo con mucha tristeza. Hay muy poco interés por parte de las autoridades, pues de poner en circulación los libros. Las iniciativas son de los propios autores. Yo pienso en un destino casi mágico para el libro, ¿no? En un destino que está vinculado a una especie de azar y a un poder que existe dentro de la propia obra, ¿no? A mí me sorprende cómo hasta el día de hoy llegan a nosotros y todavía seguimos leyendo autores como Juan Ramón Molina en nuestro país, o cómo pese a que ha sido un autor sepultado por la historia y las lamentables gestiones de nuestro país, un autor como Dilberto Cardona Bulnes, todavía algunos logramos acceder a sus versos, ¿no? Entonces ahí sí hay una cierta avidez de grupos muy pequeños, desde donde empezamos a hacer este trabajo que decía Juan Ramón Jiménez, que es para la inmensa minoría, ¿no? Hay una inmensa minoría, eso es lo que hay en realidad. Y vamos, este es el panorama, es tristísimo. Hablan de competencia en Centroamérica. ¿Competir con qué exactamente? ¿No? En Centroamérica no tenemos una industria del libro, no existe una industria. Vos colocaste... Además yo creo, Carlos, que los libros no compiten. Competirán los autores, pero los libros no compiten. No, claro, porque, pues, como bien decía Nicanor Parra y decía Nick Cave, también los poetas no son caballos de carrera, ¿no? No está ahí en esa búsqueda. Pero, ¿qué te puedo decir? Un libro en Centroamérica no podemos hablar de industria. Vos lo mencionabas bien en el afiche de esta presentación. Hablábamos de un mercado, ¿no? Hay un mercado, ¿sí? Y un mercado que parece casi un mercado de fruta, ¿no? Un desorden absoluto, una precariedad, ¿no? Pero claro, de esta precariedad, ojo, yo no quiero ser incisivo ni estar tocando la misma tecla de forma negativa, no, yo creo que es en todo caso una oportunidad de fundación de un país, de fundación de una conciencia cultural, literaria, ¿no? En cierto modo es sorprendente que en pleno siglo XXI nosotros estemos hablando de este incipiente mercado. En otras sociologías están hablando del fin de este mercado, ¿no? o de otros caminos para este mercado. Nosotros estamos hablando de su nacimiento prácticamente, ¿no? Todavía en pleno siglo XXI. Sí. Yo creo, Carlos, que también hay que mencionar algo, ¿verdad? O sea, como tal, existe la producción de libros en el país, claro. Está claro. Si uno hace, pues, la investigación en ICBN, va a ver que hay una gran producción. De hecho, también existe un mercado de libro que está acaparado, pues, por grandes distribuidores, está acaparado por esas grandes editoriales también que han entrado al país, que lógicamente, pues, nos traen libros de muy buena calidad. Y que en ningún momento tienen un sentido de responsabilidad social, como por ejemplo apoyar la producción literaria nacional, ¿no? Apoyar la producción de conocimiento, apoyar la producción de la cultura en todas sus aristas, no solo literatura. Creo que eso es importante mencionarlo también, pero aquí sí hay gente que se ha hecho millonaria con los libros, por supuesto que sí. Como hay una pequeña burguesía que ha crecido con la cultura, ¿no? Y eso hay que decirlo abiertamente. Hay una burguesía de izquierda, por ejemplo, que se ha apropiado de todos los espacios culturales desde siempre y que están ahí, los ha manipulado, viven de las consultorías, de todo lo que viene de la cooperación y todo eso. Y eso lo digo responsablemente y soy capaz de debatirlo y enfrentarme bajo cualquier en circunstancia, digamos, en un diálogo abierto para hablar de estas cosas. Igual hay una burguesía de la derecha, ¿no? que también se ha afianzado en las estructuras del gobierno, del poder, para vivir del discurso cultural.
O sea, no, aquí no hablemos paja también. O sea, plata para cultura, y la cultura mueve plata en el país, sí. Yo creo que donde debemos aprender nosotros es cómo, no solamente cómo, creo que culturalmente nosotros sí dialogamos. Lo que tenemos que aprender es cómo es ese juego del mercado, de ese mercado. Sabemos, y eso es lo que dice Carlos, que haciendo libros no nos vamos a hacer millonarios, no vamos a vivir de eso. De hecho, nuestras iniciativas se hacen con la plata y el esfuerzo de lo que conseguimos en otro lado, no en el mundo de la cultura, ¿no? Tenemos problemas, hablemos de una cosa. Otro problema grave es que si produces un libro en Honduras no hay dónde llevarlo. Hay muy pocas librerías en el país. El mercado de distribución es muy pobre. Le toca al autor andar dejando los libros en la librería, casi rogando, ¿no?, que se los tengan ahí. Entonces es como bastante básico. Pero yo decía también que es importante en esta conversación decir que sí es posible empezar a fundar esas pequeñas redes de cooperación que nos permitan ya la fluidez de los libros. Puede ser desde una perspectiva mucho más humana y no tan fría como esa palabra de mercado, ¿no? Las grandes redes comunitarias, por ejemplo, para que el libro fluya, para descubrir autores, para darles oportunidad. En ese sentido, yo creo que hoy tenemos mayores oportunidades de publicar, porque imagínate qué cruel es que para hacer un libro yo tengo que sacar 1000 ejemplares en Honduras, pagarle 50,000 empiras a una imprenta para sacar algo de tan mala calidad, ¿ya? Casa, no sé por cuánto gente de español que tengo que buscar librerías para venderlo. Cuando hoy sabemos que hay ediciones de bajo costo, que por ahí podemos hacer, digamos, alianzas editoriales y hacer que editar mucho más autores con menos presupuesto. Porque la otra cosa es, recuerde Carlos, en las universidades ha habido una mafia de venta de libros. Hay profesores que se hicieron millonarios en las universidades. Y sabemos los nombres, sabemos perfectamente quiénes son. Durante años manipularon, piratearon libros, se aprovecharon de los pobres autores hondureños, etc. Yo podría decir nombres, si en algún momento se da un debate, por ejemplo, y ahí están. Entonces, la cuestión es hoy que digamos, ¿verdad? No es que vivamos en un tiempo mucho más democrático. Creo que fluye un poco más la información. La cuestión es hoy qué podemos hacer juntos y juntas. Por ahí creo que puede ir el discurso, ¿no? ¿Cómo trabajamos en alianza? ¿Cómo editamos? ¿Cómo fundamos ese pequeño mercado? Esa fundación de alianzas es importante porque no solo a nivel regional, sino incluso a nivel local, nuestros autores o nuestros medios culturales son casas de espejos, donde queremos ver más allá y lo único que miramos es a nosotros mismos. O sea, Tegucigalpa no sabe qué está produciendo San Pedro, no está qué está produciendo Occidente, qué está produciendo el sur, qué se está produciendo en Olancho. Entonces, este momento de la virtualidad, hasta cierto punto, aparte de esas novenas a veces milenarias de poetas, de 50 poetas en un streaming, pero se logró visibilizar los autores de cada región, por lo menos del país, pudimos conocer voces nuevas. Y eso fue importante y es importante ahorita en el proceso que viene ahora para publicar autores nuevos. Entonces, una cosa que decías, ¿por qué los libros no se venden? Es que partiendo también de lo que dice Carlos, ¿verdad? El libro como objeto también no tiene predicción en el mercado, no es predecible el mercado del libro, no sabemos si tenés un libro, cómo va. Bueno, este libro calculo yo que se van a vender 20,000 copias. Yo creo que aparte de eso le sumamos de que en nuestro país, hasta donde yo sé, y corríjanme si me equivoco, queridos amigos, no hay datos de libro, no hay un instituto, no hay una dirección, no hay algo que nos arroje datos sobre los lectores y sobre las ventas de los libros. ¿O lo hay?
Bueno, de hecho, están las estructuras, ¿no? Lo que pasa es que ahí ya sabemos qué tipo de personas hay. Sí, porque yo he escuchado gente que habla sobre ventas de libros, pero yo creo que el que habla sobre ventas de libros o se está autorreferenciando o está mintiendo, pero no está dando datos reales. Sí, pero Javier constantemente trae un tema que creo yo que sí es importante y resaltar, y es el asunto de las reseñas, ¿no? Porque un libro del cual no se habla es un libro que no se vende, ¿no? O sea, al final, especialmente cuando carecemos de los recursos para poder hacer una estrategia de mercadotecnia, como cuando te van a vender un libro del Padrino, ¿no? O te van a vender El Señor de los Anillos, que hay toda una estrategia de mercadeo. En este caso, las reseñas podrían ser la forma mucho más accesible para poder construir precisamente estas dinámicas que invite a la gente a comprar un libro, ¿no? ¿Existe eso actualmente en el contexto cultural hondureño o centroamericano, Carlos? Bueno, existe como todo, muy poco, muy precario, ¿no? Pero existe efectivamente algunas personas de las que están aquí en esta conversación, pues ustedes han sido personas que han escrito, han reseñado libros en medios diversos, ¿no? De prensa, han divulgado, ¿no? Algunos autores. Miren, yo creo que el asunto aquí pasa por una cuestión también, el tema de la edición de libros aquí en Honduras y en Centroamérica. Yo le decía a un amigo que hace poco pues me comentaba de la tristeza que le daba el hecho de que publicó su libro, pero no ha habido reacción al respecto, no ha habido interacción. Bueno, miren, tal vez sea una forma un poco conformista lo que voy a decir, pero la simple existencia de un libro ya dignifica un espacio como el país en el que vivimos. Por el caso, te lo digo yo desde mi perspectiva como editor, trabajo simplemente como un editor de una institución y mi única finalidad es que exista un libro, así. Veo y cojo un presupuesto y digo, ¿cuántos libros puedo meter aquí? ¿Cuánto es la mayor cantidad de libros que se puedan publicar con este presupuesto? ¿No? Porque es eso, ¿no? Creo que todo el mundo, todos los que amamos este oficio, todos los que trabajamos por ello, sabemos el valor que tiene un libro en la conciencia de una sociedad, ¿no? Hay muchas iniciativas, ¿no? Editorial Guaymura, ciertamente lo mencionabas al inicio, ¿no? Es una editorial que se ha mantenido muchos años, ¿no? Hace poco celebró, ¿qué? 40 años de existencia, 30, 40 años de existencia, ¿no? Por ahí. Y eso no es poco en un país como el nuestro. La editorial universitaria pues tiene 50 años de existencia. En esos 50 años pues se ha ido haciendo un catálogo con aciertos, con errores, vamos cometiendo errores a veces, vamos cometiendo algunos aciertos, vamos tratando de dar un orden, digámoslo así, a la historiografía del libro. De lo que se trata es rescatar estos objetos del olvido, ¿no? De lo que se trata es poner nuevas luces en contexto, ¿no? Nuevos autores. Yo llamo la atención aquí, por ejemplo, del Premio Nacional de Poesía de los Confines. Es un premio pues, en el que hemos participado todos como colaboradores, como editores, ¿no? de este premio, y son iniciativas que empiezan a dar frutos de autores emergentes, de autores que probablemente no tendrían ninguna posibilidad de publicar, no tendrían la plata, quizá algunos, para sacarse su televisor en cuotas, como hemos dicho, ¿no? Su libro en cuotas, quedarle debiendo al impresor e ir pagando mensualidades, ¿no? Entonces son iniciativas que tenemos que ir realizando, vamos realizando con los recursos que hay. También es como de ir formando un poco no una industria, ¿no? Sino una profesionalización del asunto del libro, ¿no? Lo que mencionaba Salvador Madrid al inicio, un libro que pase por diversos procesos después de la creación del autor,
un libro pues llegue a un editor, que este editor tenga el cuidado de realizar su selección, de sentarse con el autor, de cuidarlo, de debatirlo, de curarlo, que este libro pase por correctores de estilo, que este libro pase por diseñadores gráficos, que entreguen un libro en la medida de lo que es un objeto sagrado, ¿no? Un objeto ordenado, un objeto de belleza estética, ¿no? Es verdad que hay, porque mencionaban mis compañeros, la precariedad también de los materiales para editar un libro en Honduras, ¿no? Esa precariedad de que parece que uno agarraba un documento de Word y con unas hojas blancas y un cartoncillo 14 y se armaba un libro mal pegado del lomo, ¿no? Es cierto, mantenemos esa circunstancia, mantenemos esas dificultades, pero son dificultades que con el tiempo, también con las tecnologías, con el acceso a información, con las lecturas, se van supliendo porque van emergiendo diseñadores, artistas gráficos, ¿no? Editores que nos hemos formado muchas veces en la propia lectura, en el cabalgamiento de esta andanza, ¿no? Entonces, al ir pero esa... Carlos, quién sería la institución encargada de poder unificar eso, de poder construir, qué sé yo, un catálogo de literatura hondureña que nos permita conocer qué es lo que se ha hecho, ¿no? Establecer espacios de discusión y de análisis sobre lo que se está escribiendo actualmente. ¿Quién tendría que hacer eso en el país? Si no, a mí solo me ocurre la universidad. Sí, desde luego la universidad es la primera institución, es la casa de máximos estudios, ¿no? Y desde luego ese es el trabajo que hemos estado realizando. Ahora mismo, pues, estaba recordando hoy, tengo 3 años y medio ya de trabajar en la editorial universitaria y hemos comenzado con un proceso que, bueno, no hemos comenzado, hemos avanzado en un proceso que comenzó prácticamente de cero, en una especie de capacitación, ¿no? A veces, pues, encontrarte con un panorama en el cual los propios diseñadores, que son diseñadores a veces formados para el área publicitaria, que es como la industria, como nuestra academia forma, ¿no? No forma para diseño editorial, por ejemplo, porque no es un mercado que existe. Es que esa es otra forma cosa. para un diseño general, ¿no? Un diseño vinculado a una publicidad general. No es que esté mal, no, es lo que hay en el país. No hay una carrera de edición, no hay, hasta donde sé, me puedo estar equivocando, pero hasta donde sé, tampoco es que haya en los planes de estudio de algunas carreras vinculadas a humanidades. No está, ¿no? Creo que no está en ningún peso académico. Y también, Carlos, el mundo editorial, por ejemplo, la mayor parte de personas que hemos ingresado a hacer este tipo de labor, o sea, tampoco hemos estudiado, tenemos esos estudios formales. Deberíamos crecer un poco más de eso, es una autocrítica, ¿no? Pero también esperamos que en el futuro, digamos, las casas editoriales, las iniciativas se llenen de todo esto que tú decís, ¿no? Claro, es un oficio, ¿no? Es un oficio que el tema de la edición se empezó a profesionalizar en términos académicos hace pocos años, hace unas décadas. De hecho, las maestrías en edición, por ejemplo, son muy nuevas. Así es. No obstante, tenemos una tradición enorme del libro, de la cultura del libro. Entonces, la historia nos va enseñando también acerca de la concepción, de la evolución, de la creación de un libro en cuanto a objeto. Es decir, hoy en día es muy sencillo en realidad crear libros, ¿no? Basta entrar a YouTube, basta entrar a bajarse algunos libros que a veces no llegan a las librerías hondureñas, pero uno los puede conseguir por ahí en internet, ¿no? Libros virtuales. Entonces, uno se baja los libros, los estudia un poco de diseño editorial, lee más o menos cómo se va formando, cómo se va elaborando una editorial, qué aspectos entran a jugar en ello, ¿no? Aspectos que tienen que ver a veces con procedimientos, aspectos que tienen que ver con reglamentos, con ordenamiento de una editorial, con delegar las funciones específicas y adecuadas para
miembro de un equipo, ¿no? Lo que ha pasado es que, claro, por nuestra precariedad en muchas ocasiones hemos tenido que ser todólogos, ¿no? Carlos, pero también hay algo que yo quería agregar a eso que vos decís, y es que precisamente el mundo del libro hondureños carece de profesionales que alienten ese mundo. Esa es otra cosa que es bien difícil. O sea, lo que hemos hecho durante muchísimos años es luchar contra corriente de manera empírica, ¿no? En medio de la dificultad, de la crisis, del anonimato, para que flote el mercado del libro. Porque hay iniciativas en Centroamérica que han sido unas grandes iniciativas, la Educa, por ejemplo, ¿no? Así es. Que luego desapareció. En Honduras, por ejemplo, han habido grandes iniciativas. O sea, la Universidad Nacional Autónoma, si uno revisa el catálogo de libros que ha publicado, independientemente de cualquier, digamos, observación que se puede hacer, uno dice, pues hombre, ha habido una producción. La Secretaría de Cultura también en algún momento se hizo una gran producción, se hizo investigación incluso. Yo recuerdo, por ejemplo, las ediciones que sacaban cuando estuvo José Antonio Funes, cuando estuvo Rebeca Becerra, por ejemplo, que fue un periodo de la editorial de cultura que fue muy fructífero, que incluso... Y que son los libros que todavía están alimentando. Que todavía están. Incluso, por ejemplo, nosotros en aquel tiempo éramos País Poesible, íbamos a la Secretaría de Cultura a pedir apoyo. Y aún con las dificultades del caso, se nos brindaba apoyo. O sea que sí han habido iniciativas estatales también, pero ¿qué sucede? Que dependen de la voluntad política del momento y que luego de eso se cae. Y estamos hablando de que la Secretaría de Cultura dejó de producir libros desde el año 2009, ¿no? Que con el golpe de Estado. O sea, tenemos 11 años completamente de ausencia de ese tipo de producción. Armando, 11 años. Para ir llevando ya la conversación hacia qué vamos a hacer ahora. Porque tenemos ya una visión como panorámica bastante oscura, sabemos todo lo que nos hace falta, pues, sabemos todo lo que no tenemos, ¿no? Y no es tan difícil tampoco ver todo lo que no tenemos, basta ver los libros que están haciendo y todo, aunque reconozco también, hay producción, hay una generación nueva que está produciendo contenidos interesantes, ¿no? O sea, tenemos San Pedro Sula, está con todo un fervor también literario, pero vamos a ver, hermano, ¿ahora dónde vamos? ¿Ahora hacia dónde movemos esta maquinaria? Bueno, yo, ahorita que estabas diciendo eso, ya es fácil ver lo que no tenemos, y te iba a decir solo es de meterse la mano a la bolsa y sabemos lo que no tenemos. Y bueno, lo primero de lo que hablaba Carlos es importante, creo que eso es un paso fundamental para ampliar nuestro sector, nuestro rubro, y es la profesionalización. Creo que uno de los grandes enemigos que tenemos los editores son los mismos editores que no quieren hacer el trabajo bien. Gente que no somete a las obras a los procesos que estaba diciendo Carlos Ordóñez. Entonces, que llegue el autor, les tira el manuscrito y así como le dio el manuscrito, así se lo manda a imprenta y ya lo tira. Entonces, el primer paso es la profesionalización y bueno, yo conozco el trabajo de ustedes tres y no hay cosa que me alegre más que trabajar con ustedes tres cuando hacemos estas alianzas de trabajo. Lo siguiente es ver el mercado del libro, porque sí, no hay de otra forma que llamarlo, para que no haya pérdida, como una cuestión regional y una cuestión unitaria, pues. No el mercado de Casa Sola, no el mercado de Efímera, no el mercado de la editorial universitaria, sino un mercado global, un mercado de todos los editores. Y yo creo que hacer alianzas entre editoriales creo que debe ser un paso y apoyarnos en la virtualidad. Utilizar la virtualidad no como un accesorio, sino como una herramienta del día a día. Creo que eso sería uno de los primeros pasos a dar en este proceso. Yo Armando, de la cooperación, ¿no?
publicar un libro, ya no estamos en el siglo XX. Creo que hay un problema con la señal, ¿verdad? Sí, hay un problema ahí con... Bueno, pero mientras escuchamos a Oscar, yo estaba pensando también que de repente hay que visualizar más estos esfuerzos porque no se han visualizado y ofrecer más las editoriales, ¿no? Y tener diálogos francos con los autores también, que a veces es bien difícil porque los autores creen que detrás del trabajo editorial hay enormes ganancias y eso no es así. Creo que hay mucho de esa enorme voluntad de los editores, de los escasos editores que hay en Honduras para hacer un trabajo que permita visualizar la literatura, la cultura hondureña. Hay una frase de Rigo Paredes que es bastante triste también, que dice: un poeta que es inédito un poeta que publica en Tegucigalpa es inédito en Comayagüela. Eso también nos dice que sí tenemos que buscar alianzas a nivel regional. O sea, para mí este esfuerzo que se va a hacer de hacer alianzas a nivel regional centroamericano vale la pena. Y asomarse sin miedo, porque la otra cosa es que la literatura nuestra es una literatura que ha estado muy encerrada. Ahorita acabo de enviar a finales de año envié una antología a Costa Rica y en el prólogo de la antología, una antología que va a salir con Perro Azul, hablaba precisamente de eso, ¿no? Que la literatura hondureña, en el caso de la literatura, en el caso de la poesía, estoy hablando, se desconoce totalmente en el área centroamericana, cuando aquí hay autores que con muchísimo orgullo pues se pueden plantar en cualquier país, en cualquier feria de libro, porque tienen una obra memorable realmente, pero como no ha habido este trasiego de libro, entonces es demasiado complejo. Creo también de que tenemos que ser menos egoístas, hay que hacer más reseñas, ¿no? Hacer reseñas de libro no es tampoco como vender patata, ¿no? Simplemente pues son opiniones sinceras en las que uno intenta dialogar con el autor y recomienda. Esa es otra cosa, pero es un trabajo no solo de los editores, sino que es un trabajo también de los escritores, crear esas redes de solidaridad. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros, Oscar? Cuando tengamos estas cantidades, los autores que vamos a publicar, pues que entre ellos mismos también comiencen a dialogar, a escribir, fomentar eso, crear relaciones con aquellos diarios que están interesados o plataformas digitales que están interesados en promover cultura, ¿no? Porque sí se puede. Con el Heraldo, y además, y creo yo también algo importante, disculpe que me fui por un momento con la señal, ¿no? Importante también el encontrar que cada uno de nosotros tiene como un pequeño aprendizaje dentro de su área, ¿no? Compartir ese aprendizaje, compartir esa experiencia nos va a permitir que no tengamos que volver a levantar la piedra de Sísifo, ¿no? O sea, hay un aprendizaje allá y es importante compartir ese aprendizaje en espacios comunes, ¿no? Yo insisto, los libros que publica Casasola no compite con los que publica Efímera o con lo que publica Malpaso, porque quien compra libros no va a comprar libros por el sello. Exacto. ¿No? Porque normalmente vamos a estar ofreciendo cosas diferentes, etcétera. La otra cuestión también es que no hay que, cuando se hablaba al principio de que con el tema de investigación, creo que hay cosas de la investigación que sí es interesante que la Universidad Nacional Autónoma o la Pedagógica pues hagan este tipo de inspecciones, ¿no? Para saber cómo estamos con el tema de crecimiento de mercado, de establecimiento de un mercado. Pero también hay que alentar a la producción independiente. Recuerden ustedes que la mayor parte en el caso de la literatura hondureña se ha publicado de manera independiente, ¿no? En este momento igual. En este momento no hay ninguna institución ni pública ni privada que esté moviendo los libros, ¿no? Lo están moviendo los propios escritores, lo están moviendo los propios poetas, narradores, etcétera. Entonces yo siento que tenemos que alentar también. El discurso mediático o el aprovechamiento de las redes sociales sí va a ser fundamental, pero a la larga también puede resultar que sea un espejismo. Ayuda en cierto modo,
pero no es tan determinante, ¿no? Hay que recordar que seguimos siendo prácticamente una sociedad en el que cuando vas a vender algo tienes que hablar con la persona, ¿no? Aún hay muy pocas librerías. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos tiendas virtuales de libros? ¿Cómo hacemos negociaciones, por ejemplo, con estas empresas que llevan paquetes, mensajería, todo esto, para que también cuando se compre un libro, que alguien lo pueda comprar desde su casa? O sea, explorar todas estas cosas. Lógicamente, es un nicho de mercado bastante pequeño porque es una gran minoría, como decía Carlos. Bien, estamos ya para cerrar el programa, ¿no? Solamente resta agradecerles a los tres por haber aceptado la invitación, ¿no? Invitar también a las personas que nos acompañaron hoy a seguir de cerca este proyecto de alianza que estamos trabajando para bien de la literatura en general, ¿no? Para bien del lector y para la construcción de eso que yo considero las ideas que no se nombran con palabras son cosas que no existen, ¿no? O sea, y si queremos construir una Centroamérica unida en este año del bicentenario de la independencia centroamericana, ¿no? Si queremos construir un país que realmente logre saltarse las lastras del oscurantismo político y del fanatismo que nos han hecho tanto daño, tendremos que hacerlo únicamente a través de la producción de ideas y la producción literaria. No hay otra forma, y eso es lo que estamos pues llevando adelante. Gracias por acompañarnos. La próxima semana tendremos el conversatorio, por aquí tengo el calendario, con La mente dividida de Carlton Brun. Los invito desde ya también para que nos acompañen en este conversatorio, y los dejo, ¿no? Para despedirnos, los dejo con la presentación de Emilio Fonseca. En este caso habla del poeta Roberto Sosa. Gracias, Carlos. Gracias, Armando. Gracias, Salvador, por habernos acompañado. Los pobres, de Roberto Sosa. La vigencia, la actualidad, la cruda realidad diaria no puede menos que traernos a la mente la obra de nuestro poeta Roberto Sosa. Sin comparaciones que no vienen al caso con Juan Ramón Molina, llevan casi solos la carga de nuestras letras al mundo. De un trabajo que hallé en circulodepoesia.com y firmado por Carmen Yadira Cruz Rivas, aquí su semblanza mínimamente reducida. Hablar de poesía no es solo hablar de un sistema de pensamiento, es también una realidad, un universo de valores estéticos con el que el poeta puede llegar a identificarse plenamente, hasta quedar absorbido por la propia dimensión significativa a la que ha dado ser y existencia. En 1968, Sosa gana el premio Adonais en España con su obra Los pobres. Poemario dividirá en dos la historia de la lírica hondureña, literatura vanguardista por una parte y literatura contemporánea por la otra. Y a partir de ahí no ha habido otro poeta hondureño que haya sabido transmitir con tanta genialidad el sufrimiento humano. El pobre carga en sus hombros con el féretro de los sueños, de las ilusiones, de los anhelos, de los deseos, de los silencios acumulados, de las sensaciones. Pareciera que no basta solo con el dolor que supone no llenar sus necesidades básicas, de no poseer bienes materiales, sino incluso todas sus ilusiones son asesinadas y peor aún, ellos mismos deben cargar con sus despojos. Y tener la intuición de que el reflejo de lo que ellos conocen como realidad solo tiene olor a desesperanza. Sosa participa de la intencionalidad de estructurar su universo poético con los problemas esenciales que afectan, más o menos en su conjunto, al hombre latinoamericano.
La integración del individuo a la realidad social circundante, tan salvaje y tremenda como puede serlo, se convierte desde los inicios en el tema central de este libro. El poeta recurre a otros temas concernientes al ser humano, el amor, la soledad, la muerte, el olvido, pero su poesía es, ante todo, expresión que Sosa traza desde el hecho personal hasta los acontecimientos históricos colectivos en los cuales está inmerso irremisiblemente el hombre. Los pobres son muchos y por eso es imposible olvidarlos. Seguramente ven en los amaneceres muchos donde ellos quisieran habitar con sus hijos. Desconocían sus tesoros de sangre y mueren de hambre. Es imposible. Vamos adelante. Bien lo sabe.